Encontré la carpeta secreta de la estrategia de divorcio de mi marido en su portátil. Estaba planeando alegar que yo era bipolar e inapta para la custodia. Es demasiado estúpida para esconder dinero correctamente, le envió un mensaje de texto a su abogado. Esta vaca patética vivirá en una caravana cuando yo termine. Copié todo y llamé a mi abogado. Mi marido se puso pálido. Espera. El ángulo bipolar se sostendrá si ella reacciona como esperamos. La notificación de mensaje apareció en la pantalla del portátil de Dean mientras yo doblaba sus camisas en nuestro dormitorio, en Tucson, Arizona. Mis manos se congelaron en el cuello de su camisa azul favorita, la misma que usaba para las reuniones de padres y profesores y para las citas a cenar. El portátil estaba abierto en su mesita de noche, y pude ver la vista previa de lo que parecía un correo electrónico legal. Mi nombre es Teresa Mlan, y tengo 45 años. Durante los últimos 18 años, he estado casada con Dean, un exitoso gerente de proyectos de construcción en Gravora Group. Tenemos 2 hijos, Katie, de 16 años, y Ryan, de 14, y lo que yo creía que era un matrimonio sólido, construido sobre la confianza y la colaboración. Trabajo a tiempo parcial como técnica veterinaria en una clínica de animales local, un trabajo que me encanta, aunque Dean a menudo se quejaba de los modestos ingresos que proporcionaba. Él prefería que me quedara en casa a tiempo completo, gestionando el hogar y sus necesidades, pero yo insistí en mantener cierta independencia profesional. Esa tarde de martes de octubre, hacía lo de siempre, cuidaba de nuestro hogar mientras Dean estaba, supuestamente, en una reunión de obra. Los niños estaban en el colegio, la casa estaba en silencio, y yo me ponía al día con la colada cuando apareció ese mensaje. Algo sobre la palabra bipolar me revolvió el estómago. Nunca me habían diagnosticado nada parecido, aunque Dean había estado haciendo comentarios últimamente sobre mis cambios de humor y mi comportamiento irracional, cada vez que cuestionaba sus largas horas o sus viajes de fin de semana. Me quedé mirando la pantalla del portátil, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El nombre del remitente era visible, Harrison and Associates, legal. Dean nunca había mencionado contratar a un abogado para nada, y mucho menos a uno que estuviera discutiendo diagnósticos de salud mental. La vista previa del mensaje se cortó después de esas escalofriantes palabras, pero pude ver que había más correos en la conversación. Mis manos temblaron mientras dejaba la camisa que estaba doblando. Cada instinto me decía que cerrara el portátil y fingiera que nunca había visto nada. Dean siempre había sido reservado sobre sus negocios, y yo había respetado ese límite a lo largo de nuestro matrimonio. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía personal. La palabra bipolar seguía resonando en mi mente, junto con una incómoda constatación de que Dean había estado documentando cada discusión que habíamos tenido últimamente, cada vez que había levantado la voz o mostrado frustración. Mientras estaba allí, en nuestro dormitorio principal, rodeada de la vida que habíamos construido juntos, las fotos familiares en la cómoda, los recuerdos de vacaciones en la estantería, el anillo de bodas en mi dedo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La mujer que siempre había confiado, que siempre había creído en el hombre con el que se casó, estaba a punto de descubrir lo equivocada que había estado en todo. Debería haberme alejado de ese portátil. Debería haber bajado las escaleras y continuado mi rutina normal de martes. En cambio, me encontré sentada en el borde de nuestra cama, el cursor sobre la conversación de correos electrónicos. La parte racional de mi mente gritaba advertencias, pero la creciente angustia en mi estómago exigía respuestas. Dean y yo nos conocimos hace 20 años en una barbacoa organizada por amigos en común en Phoenix. Era encantador, ambicioso, y me trató como si fuera la persona más importante de la sala. Me cortejó con flores, cenas sorpresa, y largas conversaciones sobre nuestro futuro juntos. Cuando me propuso matrimonio, después de 2 años de noviazgo, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había soñado. Compramos nuestra primera casa en Tucson, viajamos juntos y nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras. Pero, en algún momento, las cosas empezaron a cambiar. Dean se volvió más controlador con las finanzas, insistiendo en que él se encargara de todas las decisiones importantes, ya que ganaba más dinero. Empezó a cuestionar mis amistades, particularmente con mi compañera de universidad Jennifer, alegando que era una mala influencia que me llenaba la cabeza de tonterías feministas. Cuando me quedé embarazada de Katie, él estaba encantado, pero también aprovechó la oportunidad para convencerme de que dejara mi trabajo en la clínica veterinaria temporalmente.
Esa pausa temporal duró 6 años. Llevaba 3 años de nuevo trabajando, y Dean dejó clara su desaprobación. Se quejaba de que la cena llegara tarde, de tener que recoger a los niños de las actividades, de que la casa no estuviera tan organizada como cuando yo estaba a tiempo completo. Empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi estado emocional, sugiriendo que estaba abrumada y no manejaba bien el estrés. Cuando le señalaba que me estaba arreglando bien, él sacudía la cabeza tristemente y decía cosas como, «Ni siquiera te das cuenta de lo dispersa que te has vuelto». El gaslighting fue tan gradual, tan hábilmente hecho, que casi le creí. Empecé a dudar de mis reacciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o irrazonable. Dean era un maestro en hacer que sus críticas sonaran a preocupación, su control a protección. Había aprendido a envolver sus manipulaciones en un lenguaje que me hacía cuestionar mis propias percepciones. Pero ahora, mirando esa vista previa del correo electrónico, me di cuenta de que podría haber estado construyendo algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. La frase ángulo bipolar sugería una estrategia calculada, no una preocupación casual por mi bienestar. Y si Dean estaba consultando abogados sobre mi salud mental sin mi conocimiento, ¿qué más estaba planeando? Mis manos estaban firmes ahora, al hacer clic en el correo electrónico. Lo que fuera que estuviera a punto de descubrir, me dolería, pero vivir en la ignorancia ya no era una opción. Pensé en Katie y Ryan, en la vida que habíamos construido, en la mujer que solía ser antes de que Dean me convenciera de cuestionar todo sobre mí misma. Si mi marido estaba tramando algo contra mí, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. El correo electrónico se abrió, y con él, un mundo que nunca supe que existía. La carpeta estaba etiquetada como plan de salida, confidencial y contenía docenas de archivos. Se me cortó la respiración al desplazarme por documento tras documento, cada uno más devastador que el anterior. Había correos electrónicos entre Dean y su abogado, hojas de cálculo financieras que nunca había visto, y lo que parecía ser un cronograma detallado para los procedimientos de divorcio. Pero fueron los mensajes de texto los que me helaron la sangre. Es demasiado estúpida para esconder dinero correctamente, había escrito Dean a alguien llamado Harrison hacía solo 3 días. Esta vaca patética vivirá en una caravana cuando yo termine. Tuve que leerlo 2 veces antes de que las palabras calaran. Vaca patética. Así me veía mi marido de 18 años. El hombre que decía amarme, que me besaba al despedirse cada mañana, que se sentaba frente a mí en la cena cada noche, me consideraba nada más que ganado para ser desechado. Pero la crueldad era solo el principio. A medida que leía los archivos, surgió una imagen horrible. Dean había estado planeando este divorcio durante meses, quizás más. Había estado construyendo sistemáticamente un caso para pintarme como mentalmente inestable, documentando cada discusión, cada momento de frustración, cada vez que había levantado la voz o mostrado emoción. Los correos electrónicos a su abogado estaban llenos de versiones retorcidas de nuestras conversaciones, pintándome como irracional, volátil e incapaz de la custodia de nuestros hijos. El diagnóstico bipolar será clave, había respondido Harrison. Necesitamos más documentación de comportamiento errático. ¿Puedes provocar algunos incidentes? Provocar incidentes. Pensé en los últimos meses, la forma en que Dean me había estado provocando, creando discusiones por nada, y luego, manteniéndose al margen con esa calma y racionalidad, mientras yo me frustraba. Pensé en cómo había empezado a sugerir que yo estaba reaccionando de forma exagerada a todo, cómo había comenzado a cuestionar mi memoria de conversaciones y eventos. No había sido gaslighting nacido de la disfunción, había sido una campaña calculada para destruir mi credibilidad. La planificación financiera era aún más sofisticada. Dean había estado moviendo dinero a cuentas que yo no conocía, ocultando bienes y preparándose para alegar que nuestros ahorros conjuntos se habían agotado debido a mis gastos irresponsables. Había recibos adjuntos a los correos electrónicos, artículos que nunca había comprado, cargos que nunca había hecho. Estaba construyendo una narrativa falsa de irresponsabilidad financiera para que coincidiera con la afirmación de inestabilidad mental. Pero quizás lo más escalofriante era la estrategia de custodia. Dean y Harrison habían elaborado un plan para probar que yo era una madre incapaz, utilizando mi horario de trabajo en mi contra, retorciendo mi independencia en negligencia, y posicionando a Dean como el padre estable y responsable que había estado cubriendo a su esposa inestable durante años. Tenían un cronograma que me sacaría de la casa y lejos de mis hijos en 90 días. Me senté en el silencio de nuestro dormitorio,
rodeada de los escombros de mi matrimonio destrozado, y sentí algo que no había experimentado en años: claridad. La confusión, la autoduda, el cuestionamiento constante de mis propias percepciones, todo cobró sentido ahora. No estaba perdiendo la cabeza, estaba siendo desmantelada sistemáticamente por alguien que se suponía que me amaba. Por primera vez en meses, supe exactamente lo que tenía que hacer. No grité. No confronté a Dean cuando entró por la puerta esa noche, con las botas de construcción embarradas y una sonrisa brillante, mientras preguntaba por mi día. En cambio, le besé la mejilla y le pregunté por su reunión, observando su cara cuidadosamente mientras él hilaba otra mentira sobre inspecciones de obra y consultas con clientes. No tenía idea de que había descubierto su traición, y tenía la intención de que siguiera así. Esa noche, después de que Dean se durmiera a mi lado, me acosté en la oscuridad, planeando mi siguiente movimiento. Mi primer instinto fue reunir pruebas, pero tenía que ser inteligente. Dean claramente me llevaba varios pasos de ventaja, lo que significaba que necesitaba ponerme al día rápidamente sin alertarlo de lo que sabía. No podía dejar que la emoción impulsara mis decisiones, no cuando el futuro de mis hijos estaba en juego. A la mañana siguiente, esperé a que Dean se fuera a trabajar y los niños estuvieran en el colegio antes de regresar a su portátil. Esta vez, vine preparada con una unidad flash y mi teléfono. Copié metódicamente cada archivo de la carpeta Plan de salida, hice capturas de pantalla de cada mensaje de texto y documenté cada intercambio de correo electrónico entre Dean y Harrison. La evidencia era aún más contundente a la luz del día, no solo el lenguaje cruel y las tácticas manipuladoras, sino el alcance total del engaño. Dean había estado planeando esto durante más de 8 meses. Había estado consultando con Harrison desde febrero, elaborando estrategias financieras y argumentos de custodia mientras yo preparaba la cena de San Valentín y planeaba nuestro viaje de aniversario. El cronograma mostraba que originalmente había planeado solicitar el divorcio en diciembre, justo antes de Navidad, cuando yo sería más vulnerable emocionalmente. La crueldad calculada me dejó sin aliento. Pero, a medida que leía más a fondo los archivos, me di cuenta de que el plan de Dean tenía un defecto fatal: me había subestimado por completo. Toda su estrategia se basaba en la suposición de que yo era pasiva, ignorante en finanzas e inestable emocionalmente. Documentó lo que él consideraba pruebas de mis problemas de salud mental, pero al leer sus descripciones, reconocí algo completamente diferente: el comportamiento de una mujer que había sido sistemáticamente manipulada y sometida a gaslighting durante años. Cuanto más leía, más recordaba. Hace 3 meses, Dean había insistido en que refinanciáramos la casa para obtener mejores tasas. Yo había firmado los papeles que él puso delante de mí, confiando en su experiencia. Ahora, podía ver que el refinanciamiento había sido parte de su estrategia de ocultamiento de activos. Hace 2 meses, me había convencido de cerrar mi cuenta de ahorros individual y combinar todo en nuestra cuenta conjunta para una mejor planificación financiera. Ese dinero había sido discretamente movido a una cuenta que yo nunca había visto. Pero Dean había cometido un error crucial en su arrogancia: lo documentó todo. Cada mentira, cada manipulación, cada cálculo cruel se conservó en formato digital. Sus propias palabras se convertirían en las armas que usaría para defenderme. Pensé en llamar a Jennifer, mi antigua compañera de universidad, de quien Dean me había aislado con éxito. Pensé en llamar a mi hermana en California, de quien me había distanciado después de la sutil campaña de Dean contra ella. Pero primero, necesitaba asesoramiento legal. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a entender exactamente a qué me enfrentaba y cómo defenderme. Saqué mi teléfono y busqué abogados de divorcio en Tucson, pero luego me detuve. Dean conocía a la comunidad legal aquí, había elegido específicamente a Harrison por su reputación en tácticas de divorcio agresivas. Necesitaba a alguien que Dean no esperara, alguien fuera de su red. Fue entonces cuando recordé algo de los archivos que había leído. Harrison había mencionado a una abogada en Phoenix que le había causado problemas en un caso anterior. La había llamado despiadada e imposible de intimidar. Su nombre era Victoria Summers, y según los correos electrónicos frustrados de Harrison, ella había desmantelado el caso de su cliente con precisión quirúrgica. Sonreí por primera vez en días. Si Victoria Summers le estaba dando pesadillas a Harrison, era exactamente quien necesitaba de mi lado. La oficina de Victoria Summers en Phoenix no se parecía en nada a los espacios estériles y corporativos que había esperado.
Las paredes estaban forradas con libros de leyes y fotos familiares, y Victoria misma era una mujer llamativa de unos 50 años, con cabello plateado y unos ojos azules penetrantes que parecían verlo todo. Cuando llamé esa mañana, su asistente de alguna manera me había hecho un hueco en su agenda, y ahora estaba sentada frente a su escritorio, con un sobre de manila lleno de pruebas en mi regazo. Antes de empezar, dijo Victoria, con voz cálida pero profesional, quiero que sepas que todo lo que compartas conmigo está protegido por el privilegio abogado-cliente. Aquí estás a salvo. Había practicado lo que quería decir durante el viaje de 1 hora a Phoenix, pero ahora que estaba aquí, las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. ¿Cómo explicas que todo tu matrimonio ha sido una mentira? ¿Cómo admites que has sido tan completamente manipulada que has llegado a dudar de tu propia cordura? Mi marido planea divorciarse de mí, dije finalmente. Ha estado montando un caso para probar que soy mentalmente inestable e incapaz de tener la custodia. Quiere quitarme todo, la casa, los niños, nuestros ahorros, y cree que soy demasiado estúpida para detenerlo. La expresión de Victoria no cambió, pero vi algo agudizarse en sus ojos. Cuéntamelo todo. Durante la siguiente hora, le expuse el plan de Dean en detalle. Le mostré a Victoria los correos electrónicos, los mensajes de texto, los documentos financieros. Le expliqué cómo Dean me había estado manipulando psicológicamente durante meses, documentando mis reacciones, provocando discusiones. Le hablé de los recibos falsos, las cuentas ocultas, el aislamiento sistemático de amigos y familiares. Cuando terminé, Victoria se recostó en su silla. Este es uno de los casos de control coercitivo más completos que he visto, dijo en voz baja. Su marido no solo está planeando un divorcio, está planeando destruirla. Pero, realmente no puede probar que soy bipolar, ¿verdad?, pregunté. Nunca me han diagnosticado nada. La sonrisa de Victoria era depredadora. Teresa, su marido acaba de entregarnos todo su plan de juego. No solo podemos defendernos de sus acusaciones, sino que podemos pasar a la ofensiva. Lo que está haciendo se llama abuso de litigio, y es motivo de sanciones. Solo los bienes ocultos podrían resultar en cargos penales. Sacó un bloc de notas legal y empezó a tomar notas. Primero, vamos a hacer que te evalúe un psicólogo forense, alguien que se especialice en control coercitivo. Documentarán el abuso psicológico que has sufrido. Segundo, vamos a rastrear cada transacción financiera que tu marido haya hecho en el último año. Tercero, vamos a solicitar órdenes de protección y custodia de emergencia antes de que él tenga la oportunidad de implementar su plan. ¿Podemos realmente hacer todo eso?, pregunté, casi sin atreverme a esperar. Teresa, su marido cometió un error crítico, documentó su intención de cometer fraude y perjurio. Puso sus planes por escrito. Cualquier juez que vea esta evidencia estará furioso. La voz de Victoria era de acero envuelto en seda. Para cuando terminemos, Dean no sabrá que le golpeó. Mientras conducía de regreso a Tucson, sentí algo que no había experimentado en años: poder. Durante tanto tiempo, me había sentido como si me estuviera ahogando, jadeando por aire mientras Dean me mantenía la cabeza bajo el agua. Ahora, de repente, podía respirar de nuevo. Tenía una aliada, un plan, y lo más importante, tenía la verdad. Pero también sabía que la parte más peligrosa apenas comenzaba. Dean seguía operando bajo la suposición de que yo era ignorante y pasiva. Cuando descubriera que había encontrado sus archivos, cuando se diera cuenta de que estaba luchando, escalaría la situación. Victoria me había advertido sobre esto: los abusadores se volvían más peligrosos cuando se daban cuenta de que estaban perdiendo el control. Pensé en Katie y Ryan, en protegerlos de la tormenta que se avecinaba. Pensé en la mujer que solía ser antes de que Dean me convenciera de dudar de todo sobre mí misma. Esa mujer todavía estaba aquí, enterrada bajo años de manipulación, pero más fuerte por haber sobrevivido a ella. Dean quería una guerra. Estaba a punto de conseguirla. La psicóloga forense que Victoria me recomendó fue la doctora Patricia Walsh, especialista en abuso doméstico y control coercitivo, con oficinas en el centro de Phoenix. Programé la cita con mi apellido de soltera, pagando en efectivo para que no apareciera en nuestros registros de seguro. Dean me había enseñado a ser reservada, y ahora estaba usando esas habilidades contra él. La doctora Walsh era una mujer amable de unos 60 años que inmediatamente me hizo sentir cómoda.
Durante nuestra primera sesión, me administró una serie de pruebas psicológicas y realizó una extensa entrevista sobre mi matrimonio. Mientras describía los patrones de comportamiento de Dean, el aislamiento, la manipulación psicológica, la erosión sistemática de mi confianza, la doctora Walsh asentía con comprensión. Teresa dijo después de nuestra segunda sesión, no eres bipolar. Lo que estás experimentando es un trauma complejo debido a un abuso psicológico continuo. Tus reacciones no son signos de enfermedad mental, son respuestas normales a circunstancias anormales. Escuchar esas palabras fue como ser liberada de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba. Durante años, Dean me había convencido de que mis emociones eran inapropiadas, mis reacciones excesivas, mis percepciones defectuosas. Ahora, una profesional me decía que mis respuestas habían sido completamente normales, dado lo que había soportado. Mientras tanto, Victoria hacía su propia magia. Había contratado a un contable forense que rastreó las maquinaciones financieras de Dean con precisión quirúrgica. Las cuentas ocultas, los bienes trasladados, los gastos falsos, todo fue documentado y analizado. Resultó que Dean había ocultado casi $200.000 de nuestros activos conjuntos, dinero que había desviado sistemáticamente durante los últimos 2 años. Su marido se enfrenta a posibles cargos penales, me dijo Victoria durante nuestra tercera reunión. Fraude electrónico, lavado de dinero, perjurio si intenta alegar que estos activos no existen. Pero esto es lo que vamos a hacer en su lugar. Ella expuso una estrategia que era impresionante por su elegancia. En lugar de confrontar a Dean directamente, íbamos a dejar que él solicitara el divorcio primero, usando su propio plan en su contra. Cuando presentara sus mentiras cuidadosamente elaboradas al tribunal, estaríamos listos con la documentación que probaría que cada alegación era fabricada. Cuando alegara dificultades financieras, presentaríamos pruebas de las cuentas ocultas. Cuando argumentara que yo no era apta para la custodia, tendríamos el testimonio de la doctora Walsh sobre el control coercitivo. El juez verá que su marido pasó meses planeando defraudarla a usted y al sistema judicial, explicó Victoria. Eso no solo daña su credibilidad, puede resultar en sanciones, remisiones criminales y órdenes de protección de emergencia. Pero la parte más satisfactoria del plan fue lo que Victoria llamó la opción nuclear. Si Dean intentaba alegar que yo era bipolar sin ninguna evidencia médica, podríamos argumentar que estaba ejerciendo la medicina sin licencia. Si producía registros médicos falsos, eso era fraude criminal. De cualquier manera, su propia estrategia lo destruiría. A medida que octubre se convertía en noviembre, mantuve mi rutina normal mientras, en secreto, construía nuestro caso. Fui cuidadosa de no cambiar mi comportamiento de ninguna manera que pudiera alertar a Dean de lo que sabía. Seguí lavando la ropa, preparando la cena, preguntando por su día. Pero por dentro, era una persona completamente diferente. La duda sobre mí misma había desaparecido, reemplazada por una fría determinación. Dean no tenía idea de que su vaca patética había sacado colmillos. La parte más difícil fue proteger a Katie y Ryan sin alertarlos de la crisis que se gestaba en nuestro hogar. Me aseguré de que todos sus documentos importantes, certificados de nacimiento, tarjetas de seguridad social, expedientes escolares, estuvieran guardados en una caja de seguridad que Dean no conocía. Silenciosamente, arreglé para que pasaran las vacaciones de Navidad con mi hermana en California, presentándolo como unas vacaciones divertidas, en lugar de una maniobra estratégica para mantenerlos fuera de peligro. Todo estaba encajando. El cronograma de Dean mostraba que planeaba solicitar el divorcio el 15 de diciembre, justo antes de las vacaciones, cuando pensaba que yo sería más vulnerable. Lo que él no sabía era que yo estaría lista para él. El 15 de diciembre llegó con un calor inusual, el sol de Arizona entraba por las ventanas de nuestra cocina mientras yo preparaba café y esperaba. Dean había estado inusualmente alegre en el desayuno, tarareando mientras se preparaba para el trabajo, probablemente anticipando la bomba que planeaba soltar más tarde. Me besó la frente antes de irse, como lo había hecho cada mañana durante 18 años, y me dijo que trabajaría hasta tarde de nuevo. A las 2 de la tarde, el notificador llegó a mi clínica veterinaria. Mis compañeros de trabajo parecían preocupados mientras yo firmaba los papeles, pero yo solo sonreí y dije que probablemente era algo relacionado con el trabajo de construcción de Dean. Esperé hasta estar sola para abrir el sobre, aunque ya sabía lo que encontraría. La solicitud de divorcio era todo lo que Victoria había predicho.
Dean buscaba la custodia total de Katie y Ryan basándose en mi inestabilidad mental y comportamiento errático. Afirmaba que había estado gastando imprudentemente, agotando nuestros ahorros y creando un ambiente caótico en casa. Según el documento, solicitaba una pensión conyugal mínima debido a recursos financieros limitados y pedía al tribunal que considerara mi historial de arrebatos emocionales al determinar los acuerdos de custodia. Todas las alegaciones eran exactamente lo que habíamos visto en sus archivos. Cada mentira estaba perfectamente elaborada. Cada manipulación era precisamente para lo que nos habíamos preparado. «Ha presentado la solicitud», dije simplemente. «Perfecto», respondió ella. «¿Cómo te sientes?» «Honestamente, aliviada. Por fin está empezando». Esa tarde, Dean llegó a casa con flores y la famosa expresión de marido preocupado de Dean. Me sentó en nuestra sala de estar, tomó mis manos entre las suyas y realizó la actuación de su vida. «Teresa, cariño, necesito hablarte de algo difícil. Creo que nuestro matrimonio está en problemas, y creo que podrías necesitar ayuda profesional. Tu comportamiento últimamente ha sido preocupante, y estoy preocupado por los niños». Era tan convincente, tan sincero, que por un momento, casi dudé de mis propios recuerdos. Luego recordé el mensaje sobre ser una vaca patética y no sentí más que asco. «Tienes toda la razón», dije, observando cómo la confusión parpadeaba en su rostro. «Creo que sí necesito ayuda. De hecho, ya he empezado a recibirla». La audiencia preliminar estaba programada para el 8 de enero. Dean entró en el Palacio de Justicia del Condado de Pima esa mañana con Harrison a su lado, ambos hombres irradiando confianza. Dean vestía su mejor traje y esa encantadora sonrisa que me había conquistado hace 20 años. Asintió respetuosamente al juez, interpretó el papel del marido preocupado a la perfección. Luego Victoria entró en la sala. Observé cómo el rostro de Dean cambiaba al reconocerla, no de inmediato, sino con un horror creciente, mientras Harrison le susurraba urgentemente al oído. Esta era la abogada que desmantelaba los casos anteriores de Harrison, la que él había llamado imposible de intimidar. Y ella me representaba. Victoria se acercó al estrado con una gruesa carpeta etiquetada «Intención de defraudar» y paquete de pruebas de control coercitivo A. Entregó copias al juez y al abogado contrario con la calma eficiencia de alguien que había hecho esto miles de veces. «Su señoría», dijo Victoria, con su voz clara en la sala del tribunal, antes de abordar la petición del señor Mlan, «hay algunas irregularidades que el tribunal necesita ver». La sonrisa confiada de Dean comenzó a desvanecerse mientras Victoria presentaba metódicamente sus propias pruebas en su contra, las cuentas financieras ocultas, los correos electrónicos manipuladores, las sesiones de estrategia con Harrison, los recibos falsos y los incidentes fabricados, y finalmente, los mensajes de texto. «Su señoría, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre la prueba 15, donde el señor Mlan se refiere a su esposa como una vaca patética, y describe su plan para dejarla viviendo en una caravana». La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Dean se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Harrison parecía querer desaparecer en el suelo. La expresión de la jueza Patricia Morrison se volvió más fría con cada prueba. Cuando Victoria terminó su presentación, la jueza miró directamente a Dean. «Señor Mlan», dijo, su voz aguda como vidrio roto, «querría explicar estas comunicaciones». La boca de Dean se abrió y se cerró sin sonido. Finalmente, logró tartamudear: «Espere, esto no es lo que parece». Pero era exactamente lo que parecía, y todos en esa sala lo sabían. La jueza Morrison me otorgó la custodia temporal de los hijos, la posesión temporal del hogar conyugal, y congeló todas las cuentas ocultas de Dean en espera de investigación. También le ordenó someterse a una evaluación psicológica y remitió su caso a la oficina del fiscal de distrito por posibles cargos penales. La estrategia de salida cuidadosamente elaborada de Dean se había convertido en su propia destrucción. Mientras salíamos del juzgado, pude oírlo discutiendo frenéticamente con Harrison en el pasillo, su voz aguda de pánico. El hombre que me había llamado vaca patética ahora se enfrentaba a cargos de perjurio, desacato al tribunal y una auditoría federal de sus finanzas. Salí al sol de Arizona sintiéndome más ligera que en años. Katie y Ryan estaban a salvo en California con mi hermana. La casa era mía. Y por primera vez en décadas, era verdaderamente libre. El divorcio se finalizó 6 meses después.
Dean perdió la custodia, la mitad de los bienes y su reputación. También se enfrentó a cargos penales por fraude y lavado de dinero. Harrison fue sancionado por el Colegio de Abogados del Estado y casi perdió su licencia. En cuanto a mí, mantuve mi trabajo en la clínica veterinaria, vendí la casa en Tucson y me mudé a un lugar más pequeño cerca de Phoenix, donde Victoria me había ofrecido trabajo a tiempo parcial como defensora de víctimas. Katie y Ryan se adaptaron bien a nuestra nueva vida, y comencé a reconstruir las relaciones que Dean había destruido sistemáticamente. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el mayor error de Dean no fue subestimarme, fue documentar su crueldad de manera tan exhaustiva que se volvió imposible de negar. Sus propias palabras, preservadas en ámbar digital, se convirtieron en la evidencia que me liberó de 18 años de manipulación y control. A menudo pienso en aquella tarde de martes de octubre, cuando vi por primera vez el mensaje en el portátil. La mujer que encontró esos archivos seguía atrapada en la red de mentiras de Dean. La mujer que salió de ese juzgado 6 meses después era alguien completamente diferente, alguien que recordaba quién había sido antes de que Dean la convenciera de dudar de todo sobre sí misma. El camino hacia la libertad me había llevado a través de los rincones más oscuros de la traición, pero me había enseñado que a veces las personas que más nos hieren son las que, sin querer, nos dan las herramientas para salvarnos a nosotros mismos.